en la Biblia podemos leer cómo a Jesús, al final de cuentas, pues lo crucifican por autorización de las autoridades romanas. Pero realmente quienes promovieron aquel juicio contra él, porque se decía ser hijo de Dios y porque predicaba algunas cosas un poco diferentes, no tanto diferentes, sino un poquito más avanzadas a lo que ellos habían estado enseñando, y sobre todo, más que nada, porque los criticaba su forma de proceder. Cabe aclarar que aquellos sacerdotes, aquellas autoridades, aquel Sanedrín, que eran los sumos sacerdotes, los jefes de la iglesia de Israel, de los judíos del tiempo de Jesús, pues no eran sacerdotes católicos, eran sacerdotes judíos. Y ellos fueron los que realizaron aquel juicio contra Jesús después de apresarlo, porque ya le tenían muchas guardadas, ya lo tenían en la mira, ya lo traían entre ojos desde hacía tiempo, y se les llegó el día de la oportunidad, lo apresan, le hacen aquel juicio con testigos falsos y todo aquello. Aún con todo, Jesús sale culpable. Luego van con las autoridades y ya es el resto más que conocido. La cuestión es, ¿por qué aquellos sacerdotes, por qué aquellos escribas y aquellos fariseos estaban en contra de Jesús y lo persiguieron de esa forma? ¿Y por qué lo atacaron de esa forma? ¿Por qué se ensañaron con él y no hallaban en falta ninguna oportunidad para ponerlo a prueba, para hacerlo caer en un error? E incluso en muchas ocasiones Jesús les respondió correctamente, y en algunas de esas ocasiones le dieron la razón por lo que él decía, o se retiraban avergonzados, o se retiraban sin más argumentos. E incluso hubo algunos de aquellos escribas, fariseos, que en su momento iban y lo buscaban a solas, porque querían decirle que, si bien públicamente no podían expresar que estaban de acuerdo con él, pues sí, en privado lo buscaban, iban y le hacían preguntas o le decían. O hubo algunos de ellos, como el caso de José de Arimatea, que incluso pues le cedió su sepulcro. Él fue quien obsequió el sepulcro para que Jesús pudiera ser sepultado después de su crucifixión. José de Arimatea era de aquellos jerarcas, de aquellas autoridades del pueblo de Israel. Si bien hubo algunos que en su momento se acercaron a él y lo siguieron, ya sea veladamente, así discretamente, o algunos abiertamente, la mayoría de ellos no supo ver a Jesús, no supo reconocer a Jesús, no supieron darse cuenta de quién era, de lo que significaba y de lo que él representaba para el pueblo de Israel. Era el Mesías, era el Salvador, era la promesa de Dios hecha hombre. Hasta la fecha ellos siguen esperando a esa promesa, a ese Mesías, lo siguen esperando. No supieron verlo, no supieron darse cuenta que era él. Y hubo en alguna ocasión en la que Jesús estaba predicando. Siempre cuando él predicaba, pues había gente del pueblo, de todos los estratos sociales, hombres y mujeres, de todos los niveles, personas con autoridad, sin autoridad. Había de todo. Y en alguna ocasión Jesús puso la parábola de aquel dueño, de aquel hombre que era dueño de grandes propiedades, y en alguna ocasión mandó a su hijo para que
viera cómo estaban los administradores llevando la gestión de aquellas tierras, de aquellas propiedades, de aquellos sembrados, de aquellas huertas. Y Jesús decía que aquellos cuidadores se pusieron de acuerdo, se confabularon para matarlo. No sabían que era el hijo del dueño, lo sabían, pero fingieron demencia y aún así lo mataron para quedarse con las propiedades, para decir, pues si se muere el viejo, ya no hay propiedades para el hijo y entonces nos podemos quedar con ellas. ¿Qué plan tenían? Sin embargo, matan a aquel hijo y el dueño de aquella mies les quita todo. Les quita todo porque mataron a su hijo y entonces eran administradores de aquellas propiedades, de aquella herencia, eran administradores y de alguna manera se beneficiaban de ello. Obviamente sí, tenían el favor del dueño de las propiedades, podían disponer de algo de aquellas propiedades, tenían un sueldo, podían vivir bien, puesto que eran los administradores. Sin embargo, matan al hijo y aquel administrador pues les quita todo, porque pues matan a su hijo. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús dijo aquella parábola frente a aquella multitud, y obviamente los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, los jerarcas de ahí, se dieron cuenta que estaba hablando de ellos. Se dieron cuenta que Jesús estaba diciéndoles, yo soy el Mesías, yo soy el hijo del dueño de todo esto, yo soy el hijo de quien los tiene a ustedes como sumos sacerdotes. Es más, ustedes son sacerdotes de su iglesia. Ustedes viven para servirlo a Él, a mi Padre, y ustedes me persiguen, me juzgan, están viendo la primera oportunidad para atacarme, me están poniendo a prueba. Y los sumos sacerdotes, aquellos que estaban ahí, se dieron cuenta de que estaba hablando de ellos y quisieron atacarlo, quisieron agredirlo. Ya no estamos hablando de la parábola, ya estamos hablando de aquella ocasión en la que Jesús estaba diciendo aquella parábola. Aquellos sacerdotes la entendieron, dijeron, está hablando de nosotros, y entonces quisieron atacar a Jesús, pero no pudieron, porque la multitud no lo permitió. Le tuvieron miedo a la multitud. Se dieron cuenta que aunque ellos eran sumos sacerdotes, eran autoridad, Jesús, ante la mayoría de aquel pueblo, de aquella ciudad, tenía ventaja sobre ellos, y tuvieron miedo a la multitud, y no solo no lo atacaron, no lo agredieron, sino que se retiraron de ahí. Sin embargo, se fueron aún sin reconocer a Jesús, sin reconocerlo, en su mente velada, cegada, sus ojos ciegos, sus oídos sordos, pero eso sí, con una boca muy serpentina, muy serpeante, muy de serpiente. Eso sí estaba abierto y con su boca le debatían con él y todo eso, pero sus ojos y sus oídos estaban cerrados, ya no se diga su corazón. Se retiran de ahí y lejos de reflexionar en aquello, lejos de decir que sí será el Mesías, que sí será Él, que sí, no será nosotros los que estamos equivocados. Todas las señas indican que sí es Él. Sin embargo, acababan de ser de nuevo derrotados. Y entonces se fueron con esa derrota en su corazón, y su corazón pues se endureció más, y se fueron una vez más sin reconocer a Jesús. Al final aparentemente ellos ganan, porque sabemos, lo crucifican, lo matan en la cruz. Pero también sabemos que aparentemente ganan porque la mayor victoria de Jesús, la victoria máxima, pues no fue en esas discusiones, en esas pláticas. La victoria máxima de Jesús fue precisamente ganarnos la redención, ganarnos la salvación en la cruz. Entonces, pues ellos mismos fueron y lo pusieron en ese trono, fueron y le pusieron su corona. Ellos mismos fueron los que permitieron de alguna forma, pues que
Jesús al final de cuentas saliera victorioso. Y cuando pensamos esto decimos, qué malos los escribas, qué malos los fariseos, andaban persiguiendo a Jesús y atacándolo. Y no nos damos cuenta que pues a veces nosotros también hacemos eso. Al atacar a los que lo siguen, al atacar a su iglesia, al atacar lo que Él representa, al atacar o burlarnos de un crucifijo, de una cruz, de la memoria de Jesús, pues al final de cuentas estamos también nosotros haciendo eso. Estamos atacándolo, estamos juzgándolo. Estamos con nuestros oídos sordos, nuestros ojos ciegos. Y más aún cerramos el corazón porque no lo reconocemos. No lo reconocemos como lo que es. No lo reconocemos como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, como aquel Mesías prometido que iba a venir a ganarnos la redención. Y decimos, fueron ellos, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes. Eran malas personas. Y nosotros, igual que ellos, tampoco lo reconocemos. Incluso cuando Jesús en ocasiones ha venido a nuestra vida y nos ha ayudado, y hemos estado conscientes de que si no fuera por su ayuda, aquel problema no se hubiera solucionado. Y estamos conscientes de que en aquella ocasión en la que yo tuve un gesto de caridad, un gesto de amor, un gesto de servicio, fue porque Él vino y me auxilió y me permitió poder hacerlo. Él viene y nos ha hablado en muchas palabras, en la misa, a través de los amigos, a través de conocidos, a través de películas en la televisión. Nos ha dado su mensaje y nuestra vida, así como la de aquellos fariseos, escribas y sumos sacerdotes, no ha cambiado nada. Porque ellos escuchaban a Jesús, muy constantemente escuchaban todo lo que Él decía. Y aún así su corazón no cambió nada en la mayoría de ellos. Y nosotros pasamos a ser de esa mayoría, de ese grupo en los que sí hemos escuchado hablar de Jesús. Hemos ido a muchas misas, hemos visto muchas películas y hemos escuchado cassettes y predicaciones. Predicaciones no solo de católicos, sino de protestantes y de otras denominaciones cristianas, evangélicos, pentecostales, y hemos andado brinque y brinque a veces de iglesia en iglesia, de religión en religión, y nuestro corazón sigue cerrado. El problema con aquellos hombres es que no supieron ver a Jesús cuando pasó frente a su vida. No supieron darse cuenta que Jesús se presentaba ante ellos y era la gran oportunidad para aceptarlo, para dejarlo ser parte de su vida para siempre. ¿Cuántas veces se ha presentado en mi vida, en la tuya, esa oportunidad? Pues hoy es una más. Este momento es una oportunidad más en la que Jesús se hace presente ahí, a un lado tuyo. En este momento, Jesús está ahí, a un lado tuyo. Pone su brazo en tu hombro. Te dice, no importa si no me viste antes, no importa si no me has escuchado antes, no importa si no me has abierto tu corazón antes. Lo que importa es, en este momento, por fin me vas a reconocer, te vas a dar cuenta que estoy contigo y he estado contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Te das cuenta que he estado en los momentos más duros para ti y que te quiero tanto que quiero estar en los momentos más duros que siguen, en los que en tu vida vas a tener, en tus momentos difíciles y en tus momentos de alegría y en tus momentos fáciles.
He estado contigo siempre y quiero seguirlo estando. Pero quiero seguir contigo y que tú estés consciente de que estoy ahí, de que puedes contar conmigo, de que tu vida conmigo puede ser una vida totalmente diferente a la que hasta hoy ha sido. Hoy es una nueva oportunidad. Jesús está ahí, al lado tuyo. Hoy vas a hacer lo que en otras ocasiones, como aquellos maestros, fariseos y sumos sacerdotes, lo vas a atacar una vez más. Lo vas a atacar diciendo, este que habla está loco, esas cosas son puras mentiras. No es cierto, Jesús está con todo menos conmigo. Está en todas partes menos aquí, porque a mí no me quiere. Vas a seguir criticándolo y juzgándolo y rechazándolo como aquellos sumos sacerdotes. Vas a tratar de agredirlo, vas a tratar de tomar ese crucifijo, ese rosario, ese cuadro y quitarlo de tu vista, quitarlo de tu pared o de donde lo tienes. O vas a ser de aquella multitud que lo defendió, de aquella multitud por cuya actitud de aceptación hacia Jesús, de amor a Jesús, de seguir a Jesús, aquellos sumos sacerdotes no pudieron hacerle nada, no pudieron tocarlo, porque le tuvieron miedo a la multitud. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a unir a la multitud de los que seguimos a Jesús? ¿O te vas a retirar de nuevo con aquellos sumos sacerdotes, con aquellos escribas y fariseos, buscando una oportunidad para crucificarlo una vez más? Siempre ha sido decisión tuya. Hoy de nuevo la oportunidad se presenta. De nuevo la decisión es tuya. Jesús a partir de hoy en tu vida, o Jesús de nuevo fuera de tu vida. Tú lo decides. Bendiciones.